Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, queridos alumnos. Terminamos todo el bloque de cuestiones judiciales con nuestra querida Policía Judicial. Esto es lo nuestro, ¿eh? Esto es lo que debemos. Ya estamos bastante preparados con todo lo que hemos visto anteriormente. De ahí que es importante seguir el ritmo. Ya os pasaré, sobre todo de cara a los repasos, cómo tenemos que hacerlo para ir de lo más a lo menos o de lo menos a más, según proceda. Bien, aquí en el tema de policía judicial, tengo que decir, porque igual aparecen preguntas en otros temas, no existe policía judicial como tal. Aparece en un artículo de la Constitución en el tema del Poder Judicial, el título 6, aparece en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y luego pues en los reales decretos que lo desarrollan. Pero entonces yo he preferido, como hacemos todos los años, colocarlo todo junto, es decir, no nos extrañemos que nos aparezca Ley Orgánica del Poder Judicial, alguna pregunta relacionada con Policía Judicial. El tema es que no suene, porque parece que iba todo en conjunto y creo que es mucho mejor para nuestro estudio. Bien, tenemos una Policía Judicial General, no son técnicos, no son expertos, que son toda esta familia que figura aquí, esto es antiquísimo. Ya veréis que habla de malhechores, celadores, en fin, cuerpo especial de prisiones que ya no existe. Estos serían los funcionarios de prisiones hoy, etcétera, etcétera. Bueno, esto en general. Después, funciones generales de policía judicial por las fuerzas y cuerpos de seguridad que no son unidades de policía judicial estrictas, son pues vosotros, la seguridad ciudadana. Ahí también se hacen misiones sin ser técnicos de la policía judicial. Y después a continuación ya en sentido estricto, aquí era en sentido amplio o genérico, vamos al sentido estricto, ya vienen las unidades orgánicas de policía judicial. Y hay muchas preguntas. Este tema es muy interesante porque hay muchas preguntas. Ya lo estoy viendo aquí y nos vamos a parar hasta aquí. Bien, comenzamos entonces. Robotón preparado. Vamos a ver la policía judicial. Policía judicial en sentido amplio o genérico. Constituirán la PJ y serán auxiliares de los jueces y tribunales competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes. Bien, la policía judicial luego, experta en sentido estricto, estos, fijaros que dice dependencia funcional y directa de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal. Aquí son ya expertos, especialistas. Sin embargo, estos que no son especialistas, es auxiliar y auxilio. ¿Lo vemos? Todo lo que sea auxilio, porque no están dedicadas es profeso a la función de investigación de los crímenes y demás, pero también lo pueden hacer, es obvio, ¿no? Pero cuando hablemos de policías auxiliares, pues no estamos hablando de la unidad orgánica de policía judicial. Vamos a ver qué tipo de personas nos manda aquí, dice auxiliar y seguir las instrucciones de aquellas autoridades que reciban a efectos de investigación de delitos. Obviamente no puede ser para llevarles el café, tiene que ser siempre a estos efectos, ¿no? Investigación de delitos en cuanto al delito y en cuanto al delincuente, su persecución. Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos o de algunos especiales. Los empleados o subalternos de la Policía de Seguridad, cualquiera que sea su denominación. Los alcaldes, tenientes de alcalde y alcaldes de barrio. Los jefes, oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza destinada a la persecución de malhechores. Los serenos, celadores y cualesquiera otros agentes municipales de policía urbana o rural. Los guardas de montes, campos y sembrados,
jurados o confirmados por la Administración. Los funcionarios del Cuerpo Especial de Prisiones. Los agentes judiciales y los subalternos de los tribunales y juzgados. El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la investigación técnica de los accidentes. Bien, aquí podía haber una pregunta, que podían decir que son policía judicial, el personal de tráfico, la jefatura de tráfico. No todos, porque los que están ahí haciendo el carnet de conducir, el personal administrativo, no. Es aquellos que están encargados de la investigación técnica. Esto hoy día lo hace nuestra querida la policía, como dicen por aquí, ¿no? Tráfico, nuestra fuerza de tráfico. Bien, aquí estos son particulares hasta aquí, funcionarios y demás, pero no son fuerzas y cuerpos de seguridad. Funciones generales, aquí además también de Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autónoma, Policía Local, en general todos lo que son FCC, no solamente la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado. Por eso siguen siendo genéricos. Funciones generales de la PJ por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Bien, fijaros que aquí dice investigación de delitos y descubrimiento y persecución de delincuentes, viene a ser lo mismo. Bien, es exactamente igual para los dos. Competerá, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las FCS, tanto si dependen del gobierno central como de las CCAA o de los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Bien, en este caso es cuando fueren requeridos. Tienen que ser requeridos por los juzgados, tribunales, quiere decirse que no pueden ir por libre, por ahí buscando delincuentes, sí que podrían ir, ¿no? Pero deberían de informar a juzgado, tribunal y Ministerio Fiscal. Aquí el papel es cuando fuesen requeridos para prestar esa colaboración y auxilio. Estas funciones corresponden a todos los miembros de las FCS cualquiera que sea su naturaleza y dependencia, en la medida en que deben prestar la colaboración requerida por la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal en actuaciones encaminadas a la averiguación de delitos o descubrimiento y aseguramiento de delincuentes, con estricta sujeción al ámbito de sus respectivas competencias. Bien, ahora nos va a decir aquí qué tipo de autoridades van a requerirnos. Decíamos aquí es su requerimiento, cuando fueren requeridos, voy a quedarme más tranquilo. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está la autoridad. Cuando fueran requeridos para prestarla. Me quedo más tranquilo dejando ahí impreso la advertencia. Bien, entonces cuando fueren requeridos, nos habla de qué autoridades pueden requerir a las FCC en funciones de PJ. No son PJ, pero hacen funciones de PJ. Los miembros de las FCS, en sus funciones de PJ, desarrollarán sus cometidos a requerimiento de la autoridad judicial, del Ministerio Fiscal o de sus superiores policiales o por propia iniciativa a través de estos últimos, en cuyo caso realizarán. Vamos a ver también. Realizarán, en este caso, efectivamente, porque esto corresponde a ahí. Esto luego en el libro, aunque lo tengáis según el modelo inicial, pues lo podéis ir desarrollando, pero bueno, no me priva para cursos siguientes, aprovechando estas explicaciones, para irlo mejorando permanentemente, como sabéis que es la norma de la casa.
por propia iniciativa a través de estos últimos, en cuyo caso realizarán las primeras diligencias de prevención y aseguramiento así que tengan noticia de la perpetración del hecho presuntamente delictivo, que practicarán por su propia iniciativa y según sus respectivas atribuciones. La ocupación y custodia de los objetos que provinieren del delito o estuvieren relacionados con su ejecución. Dando cuenta de todo ello en los términos legales a la autoridad judicial o fiscal, directamente o a través de la UOPJ. Cualquiera que sea el funcionario policial que haya iniciado la investigación, habrá de cesar en la misma al comparecer para hacerse cargo de ella la autoridad judicial o el fiscal encargado de las actuaciones, directamente o a través de la correspondiente OUPJ, a quienes hará entrega de las diligencias practicadas y de los efectos intervenidos, así como de las personas cuya detención se hubiese acordado. Bien, ahora puede ocurrir que no tiene los tribunales ni el Ministerio Fiscal no tienen a mano la unidad orgánica. Entonces, con carácter transitorio, pues sí, y en supuestos de urgencia, podrán encargarle concretar diligencias de investigación que normalmente corresponderían a las unidades orgánicas, pero en estos casos se lo puede encargar también. Pero ya son concretas diligencias. Con carácter transitorio o en supuestos de urgencia, los jueces, tribunales y miembros del Ministerio Fiscal podrán, en defecto de unidades de PJ, y siempre con sujeción a su respectivo ámbito legal y territorial de atribuciones, encomendar a los miembros de las FCS la práctica de concretas diligencias de investigación. Vamos a ver, en efecto de unidades orgánicas de policía judicial. He vuelto más. Unidades orgánicas. Efecto de unidad orgánica de policía judicial. En defecto, a través, o aquí es en defecto de unidad orgánica. Repetimos. Con carácter transitorio o en supuestos de urgencia, los jueces, tribunales y miembros del Ministerio Fiscal podrán, en defecto de UOPJ, y siempre con sujeción a su respectivo ámbito legal y territorial de atribuciones, encomendar a los miembros de las FCS la práctica de concretas diligencias de investigación. Bien, hasta ahí el auxilio. Vamos ya a la policía profesional, policía judicial en sentido estricto. Policía judicial, en sentido estricto. Unidades orgánicas de policía judicial, UOPJ. La PJ, con la composición y estructuración que en esta norma se determinan, desarrollará, bajo la dependencia funcional directa de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal, funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, con arreglo a lo dispuesto en la ley. La constituyen las UOPJ integradas por miembros del CNP y de la GC. Estructura, con arreglo a criterios de distribución territorial sobre una base provincial. También podrán constituirse secciones de las mismas en aquellas poblaciones cuyo índice de criminalidad así lo aconseje. Asimismo, se constituirán unidades con ámbito de actuación que exceda el provincial, por razones de especialización delictual o de técnicas de investigación. Bien, es importante, esta pregunta sale mucho todos los años, desde hace muchos años, no con el nuevo programa. Están distribuidas territorialmente y además ya veremos que es ¿en qué territorio? Provincial, en provincia, base provincial. Pero cuando sean unidades tan especializadas que no pueden haber en todas las provincias o el ámbito de actuación puede ser la comunidad autónoma,
el CEDA, el provincial, entonces se constituirán otras unidades por razón de que son especialistas en determinada cuestión o son técnicos de investigación. Cuando el ámbito de actuación es CEDA, especialistas o técnicos. Dichas unidades actuarán conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de FCS y con sujeción a los principios y normas contenidos en el capítulo siguiente de este Real Decreto. Funciones específicas de las UOPJ. A. La averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros, dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal, conforme a lo dispuesto en las leyes. B. El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su sede y requieran la presencia policial. El juez tiene que salir del juzgado a realizar alguna gestión, por ejemplo, levantamiento de un cadáver, que tiene que ir a la autoridad judicial, pues pedirá el auxilio a la policía judicial. C. La realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y ordenar la autoridad judicial o fiscal. Bien, cuando son actuaciones que exigen la coerción, por ejemplo, pues para tirar una casa, para hacer unas detenciones, hay que hacer realizaciones materiales. Aquí la pregunta, esto está muy bien, territorial provincial, aquí la falsa. Nos dice realización material de actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción, sean o no ordenadas, y ordenar la autoridad judicial y fiscal. Sencillito. D. La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal. E. Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación o auxilio y lo ordenare la autoridad judicial o fiscal. En las funciones de investigación penal, la PJ actuará bajo la dirección de los juzgados y tribunales y del Ministerio Fiscal. Bien, no solamente juzgados y tribunales, sino también siempre el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal sabemos que va antes, es decir, generalmente el Ministerio Fiscal nos ordenará cosas o estaremos en contacto con él antes de que se abra el proceso judicial. Es la pura investigación previa. Y después, pues también puede estar en el sumario del juez de instrucción o a disposición del juez de lo penal, perdón, o de la audiencia provincial o de órganos superiores, ¿no? Pero también el Ministerio Fiscal con carácter previo al inicio del procedimiento judicial. Obligación, objeto y obligación de todos. Objeto y será obligación de todos los que la componen. Averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación. Bueno, vemos que las funciones específicas, obligaciones, viene a ser todo prácticamente lo mismo. Practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Bien, hay una pregunta relacionada con esto, un poco después, que son las primeras diligencias, que la pregunta era recoger todos los efectos, instrumentos y pruebas del delito. Y era incorrecta. Es de cuya desaparición hubiere peligro, porque hay efectos, instrumentos o pruebas que no hay peligro de que desaparezcan. No hay peligro. Entonces esas no son urgentes. Y por supuesto poniéndolos a disposición judicial. Poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Si el delito fuera de los que solo pueden perseguirse a instancia de parte los delitos privados, lo de la querella, calumnia e injuria legítima, tendrán la misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. Bien, aquí no pueden actuar de oficio.
La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. Inmediatamente tuvieren conocimiento de un delito público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso, lo harán así que las hubieren terminado. Cuando no exista autor conocido del delito, conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo. Es decir, no hay autor conocido, se hace el atestado, las diligencias, pero no se envía al juez. Se le dice que tiene el atestado ahí, pues hasta que aparezca el autor. No hay que enviarlo. Salvo en estos 3 casos que sí hay que enviarlo, aunque no haya autor conocido. Salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción. B. Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas 72 horas desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado. O. C. Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión. Bien, esto es muy preguntable, ¿eh? Muy preguntable. Comunicará entonces al denunciante que, en caso de no ser identificado el autor en el plazo de 72 horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción. Bien, como no se han remitido, hacia el denunciante se le dice, mire usted, esto no se va a enviar. No se va a enviar hasta que no haya autor conocido. Eso no obsta, no es problema para que el propio denunciante reitere la denuncia ahora en el juzgado. Si hubieran recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que pudieran tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió o en sus inmediaciones, o en poder del reo o en otra parte conocida, extenderán diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, que incluirá una descripción minuciosa para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo, que podrá ser sustituida por un reportaje gráfico. La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados. Incautación de efectos que pudieran pertenecer a una víctima del delito, será comunicada a la misma. La persona afectada por la incautación podrá recurrir en cualquier momento la medida ante el juez de instrucción. Cuando las víctimas... Esto ya lo vimos en otro tema sobre las víctimas del delito. Cuando las víctimas entren en contacto con la PJ, cumplirá con los deberes de información que prevé la legislación vigente. Es lo que hemos hablado hace muy poco recientemente sobre el Estatuto de la Víctima del Delito. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar al juez o tribunal. Concurrencia de funcionarios. Si concurriere algún funcionario de PJ de categoría superior a la del que estuviese actuando, deberá éste darle conocimiento de cuanto hubiese practicado, poniéndose desde luego a su disposición. Cuando el juez de instrucción o el municipal se presentaren a formar el sumario, cesarán las diligencias de prevención que estuviere practicando cualquier autoridad o agente de policía, debiendo estos entregarlas en el acto a dicho juez, así como los efectos relativos al delito que se hubiesen recogido, y poniendo a su disposición a los detenidos, si los hubiese. Bien, la diferencia aquí es que si se presenta un funcionario de PJ de categoría superior, le dan las novedades. Es
dan conocimiento de lo que han hecho y se ponen a sus órdenes. Pero no dice que cesen ni nada. Lo normal es que sigan. Ahora, si es el juez que se presenta para formar el sumario, o sea que ya está actuando, cesarán las diligencias policiales, debiendo entonces la policía judicial entregar las diligencias al juez, los efectos relativos al delito y los detenidos. O sea, son dos casos diferentes, PJ de carácter superior y juez de instrucción. Atribuciones que tienen respecto a la policía judicial los jueces de instrucción vicemunicipales, sabemos que estos no existen hoy, y el Ministerio Fiscal. Atribuciones de los jueces de instrucción, municipales y del Ministerio Fiscal. Los funcionarios que constituyen la PJ practicarán sin dilación, según sus atribuciones respectivas, las diligencias que los funcionarios del Ministerio Fiscal les encomienden para la comprobación del delito y averiguación de los delincuentes y todas las demás que durante el curso de la causa les encargaren los jueces de instrucción y municipales. En ningún caso podrán encomendarse a los miembros de dichas unidades la práctica de actuaciones que no sean las propias de la PJ o las derivadas de las mismas. Podrá la autoridad judicial o fiscal ordenar que comparezcan ante su presencia, cuantas veces lo considere conveniente él o los concretos funcionarios policiales a quienes dicha jefatura haya encargado la ejecución, con el fin de impartir las instrucciones que estime pertinentes, indicar las líneas de actuación y controlar el cumplimiento de sus cometidos o la evolución de sus investigaciones. El Ministerio Fiscal, los jueces de instrucción y los municipales podrán entenderse directamente con los funcionarios de PJ, cualquiera que sea su categoría, para todos los efectos de este título, pero si el servicio que de ellos exigiesen admitiese espera, deberán acudir al superior respectivo del funcionario de policía judicial, mientras no necesitasen del inmediato auxilio de éste. Bien, aquí lo que hace es recortar un poco las atribuciones de los jueces y los fiscales. Uno es que podrán ordenar que comparezcan a su presencia cuantas veces sea necesario, ya no el capitán, el jefe de la policía, sino el concreto funcionario, el concreto a quien le hayan encargado una ejecución. O sea, ese es Pepe, el guardia Pepe, pues ya le ha encargado el fiscal una investigación, pues le podrá ordenar que comparezca. ¿Para qué? Pues para impartir instrucciones, indicarle líneas de actuación y también controlar que está cumpliendo con su cometido. O sea, aquí es una atribución de comparecencia. Y ahora es también entenderse directamente con los funcionarios, es decir, sin necesidad de pasar por los mandos, dice, entenderse directamente cualquiera que sea su categoría a todos los efectos. Pero hombre, si el servicio admite espera, es decir, digamos que es un sargento el que está llevando esa cuestión y la cosa no es urgente, lo suyo es que se lo digan a... Bueno, aquí es que, claro, un momentito, porque aquí es a quienes dicha jefatura haya encargado. Aquí, sin embargo, no se lo ha encargado. Aquí dice para todos los efectos de este título. No hay encargo previo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que le place más hablar con el sargento que con el capitán. Bueno, pues, si es urgente, sí, pero lo suyo es que acuda al jefe de la unidad. Es decir, ese servicio es admitirse espera, deberán acudir normal al superior respectivo. Si no, sería esto una merienda de negros. Es decir, que comparezcan concretos funcionarios a lo que se le haya encargado. Y aquí entenderse con cualquiera, pero si no hubiese demora, pues lo suyo es que vayan al jefe de unidad orgánica. Ahora, funcionarios que ya se le ha encargado una actuación concreta. ¿Qué ocurre con ellos?
Los funcionarios de PJ a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación concreta dentro de sus competencias no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente. Bien, es decir, mientras esté en una investigación concreta, no podrá ser quitado por el capitán ni por nadie, ¿no? O apartados. Durante el tiempo de la investigación, hasta que finalice, o también la fase del procedimiento judicial, que puede ser la fase con el fiscal, la fase previa, la fase sumarial con el juez de instrucción o la fase de la causa con los tribunales. Aquí hay una pregunta incorrecta de los funcionarios de las autoridades orgánicas. En ningún caso podrán ser removidos. No es en ningún caso. O sea, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal. Esto es normal y corriente. Lo único que necesitamos es leerlo nada más. Cuando estos funcionarios hayan de cesar en su destino por causas legalmente establecidas, su cese se participará a la autoridad judicial o fiscal para su conocimiento. Bien, si el sargento ascendió a brigada y tiene que cambiar de destino, cesa en el destino, pues hay que decírselo a la autoridad. Incumplimientos. El funcionario de PJ que por cualquier causa no pueda cumplir el requerimiento o la orden que hubiese recibido del Ministerio Fiscal, del juez de instrucción, del juez municipal, o de la autoridad o agente que hubiese prevenido las primeras diligencias, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del que haya hecho el requerimiento o dado la orden para que provea de otro modo a su ejecución. Ese guardia tiene un accidente, ese miembro ha tenido algún problema, pues obviamente el juez está pensando en que está dedicado y no está. Pues hay que decírselo para que proceda de otro modo, de cajón. Si la causa no fuere legítima, el que hubiese dado la orden o hecho el requerimiento lo pondrá en conocimiento del superior jerárquico del que se excuse para que le corrija disciplinariamente, a no ser que hubiere incurrido en mayor responsabilidad con arreglo a las leyes. El superior jerárquico comunicará a la autoridad o funcionario que le hubiere dado la queja la resolución que adopte respecto de su subordinado. El jefe de cualquier fuerza pública que no pudiere prestar el auxilio que por los jueces de instrucción o municipales o por un funcionario de PJ le fuere pedido se atendrá también a lo dispuesto. El que hubiere hecho el requerimiento lo pondrá en conocimiento del jefe superior inmediato del que se excusare en la forma y para el objeto expresado en los párrafos del artículo anterior. Bien, ahora pues va a proceder pues que se le corrija, se le sancione o se le dé una medalla. Correcciones y valoraciones. Cuando los funcionarios de PJ que hubieren de ser corregidos disciplinariamente con arreglo a esta ley fuesen de categoría superior a la de la autoridad judicial o fiscal que entendiesen en las diligencias en que se hubiere cometido la falta, se abstendrán estos de imponer por sí mismos la corrección, limitándose a poner lo ocurrido en conocimiento del jefe inmediato del que debiere ser corregido. Bien, y los jueces están para cuestiones penales, pero cuando son disciplinarias, que son faltas administrativas o disciplinarias dentro del cuerpo, pues el juez no tiene capacidad para imponer una sanción, lo que se llama en la Guardia Civil un correctivo, no tiene. Por tanto, lo que tiene que hacer la autoridad es decírselo a aquel que tenga la facultad para proceder a la corrección del subordinado. El juez, tribunal o fiscal competente del que dependan los funcionarios adscritos a la UOPJ, podrán instar el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de aquellos cuando fundadamente entiendan que su conducta ha sido merecedora de sanción. A tal efecto podrán practicar las informaciones reservadas que consideren pertinentes. En los casos en que los hechos objeto del expediente tengan relación directa con el desarrollo de la investigación, el juez,
tribunal o fiscal del que dependan informará con carácter preceptivo en el mismo y podrá emitir cualquier otro informe que considere oportuno durante su tramitación. Bien, aquí hay que ver dos circunstancias diferentes. Aquí es la conducta habitual. Siempre llega tarde, nunca atiende, no presta atención, generalmente. Y esto es alguna falta en relación con la relación directa con el desarrollo de una investigación en concreta. Es un acto concreto. Esto, sin embargo, es una conducta. Ahora también méritos. Igualmente, podrá instar la concesión de recompensas cuando estime que existen méritos para ello. En uno y otro caso, se le remitirán puntualmente testimonios de las resoluciones recaídas. Sí, el juez tiene que saber, o el fiscal, qué es lo que ha hecho ese jefe, qué resolución tomó. Todo caso, se le comunicará cualquier medida de suspensión cautelar o provisional del funcionario o los funcionarios policiales afectados. Veis que los funcionarios de las unidades orgánicas, los jueces, fiscales, quieren saberlo todo lo que les pase. Vamos a ver esta tabla. Definición y dependencia. Las UOPJ, integradas por miembros del CNP y de la GC, desarrollan funciones de averiguación del delito y aseguramiento del delincuente bajo la dependencia funcional directa de jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal. Estructura. Distribución territorial con base provincial, con posibilidad de constituir secciones en poblaciones de alto índice de criminalidad y unidades con ámbito de actuación que exceda lo provincial por especialización delictual o técnicas de investigación. Funciones específicas. Averiguación de responsables y circunstancias delictivas y detención de los responsables. Auxilio a la autoridad judicial y fiscal en actuaciones que requieran presencia policial. Realización material de actuaciones que exijan coerción ordenada por autoridad judicial o fiscal. Garantía del cumplimiento de órdenes y resoluciones judiciales o fiscales. Cooperación o auxilio en otras funciones necesarias por orden judicial o fiscal. Actuación en investigación penal. Actuación bajo la dirección de los juzgados y tribunales y del Ministerio Fiscal, incluyendo la averiguación de delitos públicos, la práctica de diligencias necesarias, y la recogida de efectos, instrumentos o pruebas del delito. Protocolo de actuación. Comunicación inmediata a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal ante conocimiento de delito. Conservación del atestado a disposición del Ministerio Fiscal y Autoridad Judicial. Bien, esto es no lo voy a cambiar ahora, en caso de que no aparezca la persona autora. Diligencia descriptiva de armas, instrumentos o efectos relacionados con el delito. Valoración de circunstancias particulares de las víctimas para determinar medidas de protección. Bien, hasta ahí. He querido parar ahí, pero vamos a ver. Vamos a seguir por el atestado. A ver. Como no estamos con tiempo suficiente, vamos a dejar esta parte para después, que es una parte más técnica. Bien. Atestado. Los funcionarios de PJ extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común. En papel común, que el sellado vale muchísimo, a no ser que lo proporcione el fiscal o el juez. Un atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito. Bien, aquí también hay dos cuestiones que interesa resaltar, porque el juez lo va a ver de una manera o de otra. Los hechos por ellos averiguados. No es diferente que lo hayan
averiguado ellos o declaraciones e informes recibidos, denuncias de otras personas y demás. Son diferentes hechos averiguados personalmente o declaraciones e informes. O denuncias, que es lo mismo. El atestado será firmado por el que lo haya extendido, y si usare sello lo estampará con su rúbrica en todas las hojas. Las personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las diligencias relacionadas en el atestado serán invitadas a firmarlo en la parte a ellos referente. Si no lo hicieren, se expresará la razón. Si no pudiere redactar el atestado el funcionario a quien correspondiese hacerlo, se sustituirá por una relación verbal circunstanciada, que reducirá a escrito de un modo fehaciente el funcionario del Ministerio Fiscal, el juez de instrucción o el municipal a quien deba presentarse el atestado, manifestándose el motivo de no haberse redactado en la forma ordinaria. Ahora, junto con el atestado, va a haber también un informe. ¿Qué ocurre con el informe? ¿Por qué va separado? ¿Por qué va separado? Nos preguntamos. Bien, porque el informe, un momento que salga de aquí, van, por ejemplo, pueden ir antecedentes del individuo, pueden ir otras cuestiones que interese que el juez las conozca, pero que no tienen relación directa con los hechos. El atestado son los hechos concretos, pero puede ser que haya detenciones anteriores, existencia de requisitorias que se le están buscando, etcétera. Eso no tiene que ver con los hechos concretos que el atestado. Por eso van aparte. La PJ remitirá con el atestado un informe dando cuenta de las detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca cuando así conste en sus bases de datos, sin que en ningún caso podrán dejar transcurrir más de 24 horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor o que no tuviesen la obligación de remitirlo por no existir autor conocido. Bien, aquí no, 24 horas no tiene nada que ver con el detenido, es con el hecho. Hay un atestado que el juez debe de saberlo antes de 24 horas. Esto se hace de cajón porque cuando ocurre algo, pues se le informa, antes se decía por radio, ahora por informática, a los jefes, al fiscal, al juez. Eso se hace inmediatamente de que antes de ponernos a hacer el atestado ya se informa de que ha existido el presunto hecho delictivo. Los que infrinjan esta disposición serán corregidos disciplinariamente si la omisión no mereciere la calificación de delito, y al propio tiempo será considerada dicha infracción como falta grave la primera vez y como falta muy grave las siguientes. Los que, sin exceder el tiempo de las 24 horas, demorasen más de lo necesario el dar conocimiento, serán corregidos disciplinariamente, y además esta infracción constituirá a efectos del expediente personal del interesado, falta leve la primera vez, grave las dos siguientes y muy grave las restantes. Bien, vemos aquí que esto es menor, la circunstancia es inferior a esta. Esta es que se han pasado de las 24 horas. Han pasado, entonces la primera ya es falta grave y la segunda muy grave. Esto, sin embargo, no han dejado pasar las 24 horas, están bien, pero en vez de, pues han tenido, no han hecho una gestión, o sea, no hay motivo para no decírselo en 24 horas al juez, o sea, se lo han dicho antes de 24 horas, pero pudiéndolo habérselo dicho, pues a las 3 horas. ¿Me explico? O sea, que este ya es menos. Entonces aquí sería la primera vez solo falta leve, la segunda y tercera grave y las restantes a partir de ahí muy grave. O sea, que este tiene menos, está menos penalizado que el de arriba. La pregunta aquí es, no podrán dejar de transcurrir más de 24 horas. Está claro.
Práctica de las diligencias. Práctica de diligencias por orden o requerimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, comunicarán el resultado obtenido en los plazos que en la orden o en el requerimiento se hubiesen fijado. Bien, estos del atestado, ocurre el hecho, se hace el atestado y se dice al juez fiscal, ha pasado esto. Y ya tenemos las consecuencias de si son antes o después de las 24 horas. Pero si es una orden o requerimiento que ya conoce la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, son ellos los que mandan a hacer la diligencia, en ese mandamiento, en ese mandato, dirán los plazos en que la orden o requerimiento tiene que cumplirse. O sea que en este caso ya tienen ellos conocimiento. Aquí no lo tenían todavía. Consideración de las declaraciones. Consideración. Las declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio. Por eso más arriba decíamos que es importante distinguir los hechos de conocimiento propio. Bueno, ya lo ha visto, entonces tiene el valor de declaración testifical. ¿Qué significa eso? Que es como si lo dijese en juicio. En juicio te pueden llamar simplemente, no para que repitas lo mismo, sino, ¿usted esto lo vio personalmente? Sí, pues ya está, no le pregunto más. Claro, está a salvo que hayas incurrido en falso testimonio, ¿no? Entonces, las de hecho propio. El resto, la denuncia, averiguaciones, ya tienen la consideración de denuncias a efectos legales. O sea que tenemos hechos de conocimiento propio, que son declaraciones testificales, y averiguaciones en general, que son denuncias. Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales. En todo caso, los funcionarios de PJ están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen, y se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la ley no autorice. Esto es importante porque si para investigar algo usamos medios que la ley no autoriza, es decir, nos saltamos la ley, mejor no decir nada porque lo que venga después no vale para nada. Haces una entrada ilegal en un domicilio porque estás seguro de que hay 1000 kilos de droga. Bueno, pues como la entrada es ilegal, no hay juicio. Es decir, tiene que dejar en libertad. Por tanto, es muy importante la actuación policial bien hecha, previa, que se ajusta a la ley, porque si no, no vale para nada lo actuado después. Registro reservado. Registro. Los jueces de instrucción y los fiscales calificarán en un registro reservado el comportamiento de los funcionarios que bajo su inspección prestan servicios de policía judicial, y cada semestre, con referencia a dicho registro, comunicarán a los superiores de cada uno de aquellos, para los efectos a que hubiere lugar, la calificación razonada de su comportamiento. Bien, el seguimiento que le hacen a los funcionarios es también directo. Y cada semestre a los propios jefes, del sargento, del guardia, le dicen al capitán, al comandante jefe de la unidad orgánica, cuál es la calificación razonada del comportamiento de ese miembro de la Policía Judicial. Dejamos aquí esta primera parte y seguimos a continuación. Muchas gracias.